Adriana Molano es antropóloga con especialización en políticas culturales y gestión de artes, con experiencia de trabajo en la elaboración e implementación de políticas públicas participativas en temas culturales. También ha dirigido proyectos de fortalecimiento del tejido social desde la perspectiva patrimonial en el marco del desarrollo sostenible con comunidades afro, indígenas y campesinas. A nivel internacional, Adriana fue coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección del Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia, del 2008 al 2015. Por otro lado, ha desarrollado consultorías para la UNESCO y es especialista de la Estrategia Global de Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina y el Caribe. Le damos la más cordial bienvenida con su conferencia magistral. Una brevísima introducción de lo que es el Crespial. Volumen. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a todas las entidades que no voy a enumerar en este momento que nos permiten este espacio, esta congregación entre académicos, funcionarios, gestores, comunidades. Quise comenzar por este video solo para que nos pongamos a tono de lo que es nuestro vasto patrimonio inmaterial. Hemos visto en estos días muchas experiencias, muchas de México, y todos los que trabajamos en esto sabemos que es insondable este campo, que es inmenso. Me gustaría que miraran un poco este mapa abstracto y que traten de sintonizarse con la región. Una región con muchos temas en común, con muchos desafíos en común. Para mí, pasar de sentir y pensar a Colombia, mi patria de origen, a pensar y sentir 15 países, es como si de pronto me hubieran dado 15, 14 hijos adoptivos, algo así. Y lo primero que hicimos desde el Crespial, con el equipo que estamos, fue buscar una línea de base. Para nosotros poder acompañar a los países en la implementación de la convención, necesitamos saber qué tienen y dónde están. Es un ejercicio recién salido del horno, o sea, apenas estamos terminándolo. Por ahí me pareció ver a Carlos, que fue el consultor para México, y me pareció pertinente traerles ese
ese ejercicio a ustedes para compartirlo. Entonces hago un poco de ventríloco de un equipo inmenso de trabajo, 15 núcleos focales desde sus diversas instituciones, 15 consultores, una consultora general y yo la ventríloca para tratarles de explicar un poco qué es el ejercicio que hemos hecho. A ver si puedo hablar y hacer esto al tiempo. Vale. El marco conceptual de la convención, este público claramente no lo necesita. Entonces vamos a entrar directamente a cómo se está implementando la convención en América Latina. Como todos creo que saben o no, esta convención es una de las que se ha puesto en marcha más rápido. O sea, si bien la convención del 72 demoró como 30 años en que la cantidad de países que hoy tiene la convención del 2003 la firmaran. Fue muy rápido y creo que los países lo hicieron sin terminar de comprender en qué se estaban metiendo y sin medir un poco las consecuencias. Las consecuencias las estamos viendo ahora. Yo salí un poco impactada ayer de la mesa sobre la lista representativa, de ver la posición crítica que hubo en esa mesa, que me parece muy bien que se dé el espacio, pero al mismo tiempo me impactó bastante y creo que los debates de aquí en adelante sobre las consecuencias realmente de lo que como mundo y como naciones nos estamos inventando, los estamos hasta ahora empezando a ver. Entonces, Crespial tiene estos 15 países y quería, como simplemente para situarlos, mostrarles los años en los que se ratificó la convención y se adhirieron a Crespial. En un principio fue una institución más o menos pequeña, de unos 6, 8 países. Hoy en día son 15, con grandes diferencias en sus contextos, pero como decía antes, con unas grandes similitudes. Entonces vamos a comenzar por mirar el marco legislativo. Lógicamente no les voy a exponer los 15 países, sino que hicimos un ejercicio de sistematización y análisis con unos temas transversales para ver en qué están los países. Este ejercicio que se está haciendo es un ejercicio de actualización. En el año 2010 se hizo un primer estado del arte, no de todos los países, pero de la mayoría. En ese momento el consultor fue Ramón Pajuelo del Perú y él hizo como una categorización de 3 grupos de países. Países con una experiencia previa y sólida de salvaguardia. Cuando hablamos de salvaguardia no es de políticas específicas necesariamente, sino de acciones en la gestión y en la academia respecto al patrimonio inmaterial. Entonces hay países que ya venían con una experiencia muy sólida, que dieron una institucionalidad desde hace muchísimos años, que ya tenían mecanismos de registro, de articulación entre diferentes políticas, como el caso de Brasil. Países que una vez firmaron la convención lo incorporaron muy rápidamente a sus legislaciones culturales o a sus instrumentos de política, y países que aún no tienen, digamos, unas políticas como tal, pero sí tienen muchas acciones de política en diferentes programas. Esto fue una primera radiografía en el 2010 y lo que hemos visto hoy en día es que ha avanzado muchísimo el tema, aunque se ha mantenido un poco estos 3, digamos, como grupos. Entonces, hemos podido ver que hay una incorporación de la gestión del patrimonio en las normativas jurídicas, en cambiar ese paradigma o en debatir ese paradigma entre el folclore y el patrimonio inmaterial. Digamos, creo que eso en la gran mayoría de países se ha avanzado. Algunos países siguen con una como complicación, una complejidad en entender en dónde se sitúan, si en el tema del folclore o en el tema del patrimonio, pero en general ya eso se ha superado bastante. En muchos países ya tenemos legislaciones claras, ya tenemos actos administrativos, como el caso de Guatemala, de Ecuador, de Colombia.
En otros países, incluso en Ecuador, la gestión del patrimonio inmaterial va a la Constitución. Creo que es el único país que lo tiene como tal en la Constitución. Aquí hay varios países mirándome, de pronto si me equivoco me complementan. Entonces, finalmente aquí podemos hablar de 4 casos de jurisdicciones. Los que poseen normativas específicas como sobre patrimonio inmaterial, como les contaba, el caso de Ecuador, de Colombia, casos donde hay leyes donde se menciona directa o indirectamente el patrimonio inmaterial, pero no hay una jurisdicción especial. Casos donde no tienen una legislación específica, pero sí en algunas provincias o estados la hay. Luego, eso es para darles un marco normativo muy básico. Luego vamos a mirar unas grandes diferencias y similitudes en cuanto a la institucionalidad. Respecto a la institucionalidad, nosotros podemos ver que hay, en la mayoría ya de los países, hay una entidad central, por lo general un ministerio o los nombres que lleve ese ministerio, secretaría, donde hay un modelo que está definido por un espacio intersectorial, donde se coordinan mesas, comisiones, como el caso de México, el caso de Argentina, Ecuador, Perú, Cuba, que cuentan también con un sistema nacional de cultura. En algunos de los países este tema del patrimonio inmaterial se ha insertado en sistemas nacionales de cultura, con sus pros y sus contras que puede tener esto. Luego otro modelo que son realmente instituciones muy centrales y que tienen una red de instituciones dispersas, ya sea provinciales, ya sea locales, como el caso de Uruguay. Otros casos donde existe una institución rectora y algunas instituciones que en la práctica se encargan de la gestión, como el caso de Brasil con el IFAN, el caso de Ecuador con el Instituto o el caso de Venezuela con el Centro de la Diversidad Cultural. Y hay unos modelos, digamos, más sencillos y más centralizados donde es una sola institución, un ministerio, el que gestiona todo el patrimonio inmaterial, como el caso de El Salvador y de Paraguay. Entonces, como partí diciendo, podemos hablar de 3 grandes grupos de países: países con una política pública estructural, países con una amplia trayectoria en el campo del PCI y países con políticas de patrimonio en construcción. Ahora hicimos un análisis de las variables de contexto, o sea, ya hicimos una primera mirada de cómo podemos categorizar la acción de las políticas públicas en estos 15 países, en estos 3 grandes grupos, en esta diferencia de legislaciones. Pero además de esas diferencias hay unas variables de contexto que hemos analizado. Lo primero es el tema de lo nacional y lo local. Todos los que trabajamos en este tema sabemos las grandes diferencias que hay entre las leyes o las políticas nacionales y cómo eso baja a lo local. Y también ese proceso de transferencia, la dificultad que tiene ese proceso de llevar lo central a lo descentralizado y de que eso genere un diálogo y pueda retroalimentarse. Por poner un ejemplo, en el Ecuador, toda la acción y la gestión del patrimonio inmaterial estuvo siempre a cargo del IFAN, que es su instituto de patrimonio de toda la nación, una entidad muy fuerte con muchísima reconocimiento a nivel estatal y a nivel de la sociedad civil. Y desde hace 2 años las competencias, todas las competencias de la gestión del patrimonio inmaterial pasaron a los municipios. Ecuador es un país con una capacidad planificadora inmensa y han hecho un proyecto muy grande para lograr transferir todo ese conocimiento que tenía el IFAN hacia los municipios.
encontrándose con muchísimos problemas de capacidades en los municipios, muchísimos problemas económicos también. Pero entonces esta es una variable muy distinta. En los 15 países encontramos países federados, encontramos países centralizados y países descentralizados. Esa relación entre lo local y lo nacional es completamente diferente en los países. La segunda variable de contexto que quisimos analizar fueron los sistemas de participación efectiva. Cuando hablamos de participación se nos viene un mundo inmenso. No estamos hablando solamente de participación comunitaria, estamos hablando también de sistemas de participación ciudadana, como les exponía ahora. Hay muchos de estos países que tienen sistemas nacionales de cultura y ese sistema nacional de cultura implica todo un complejo de diferentes instancias de participación de la sociedad civil en la definición de políticas públicas. Pero también encontramos países como Bolivia, donde han generado importantes avances en metodologías participativas, o el caso de Colombia con los planes de salvaguardia. Entonces, esta es otra variable a tener en cuenta. La siguiente es la cooperación sur-sur. Como todos sabemos, América Latina está buscando mecanismos de cooperación a todo nivel, lógicamente de cooperación económica, de cooperación que tiene una redundancia en la cooperación cultural, y en este sentido todos estos mecanismos que estamos buscando como región impactan las políticas públicas culturales y las políticas en específico de patrimonio inmaterial. El siguiente tema es un tema que nos ha hecho llorar a todos, que es la disponibilidad de recursos. No solo el sector cultural en general, en la mayoría de los países es el más afectado o es el que menos recursos tiene, sino que los cambios políticos que estamos teniendo en la región están generando aún más austeridad en el sector cultural. Entonces, este es un tema que tiene además que ver mucho con un poco con lo que vimos ayer, ¿no? Con esas expectativas que se generan con el reconocimiento, con las declaratorias que después los estados, los funcionarios no pueden cumplir, también por disponibilidad de recursos. Y por último, el gran tema que es el de la intersectorialidad. Y yo creo que ahí ni la UNESCO ni los países al firmar la convención se dieron cuenta en un principio de que este era un tema absolutamente intersectorial. Los que hemos trabajado en cualquier plan de salvaguardia o en una política pública de país, sabemos que el patrimonio inmaterial es neurálgico de muchísimos temas. O sea, no se puede trabajar un plan de salvaguardia sin intersectorialidad. Pero en un principio la convención yo creo que no tuvo la conciencia de entender eso, y eso ha generado muchísimos problemas porque en la mayoría de los países se crean pequeñas institucionalidades sin mucha fuerza política, de PCI digo. Algunos países tienen una institucionalidad cultural importante, grande, con mucho reconocimiento, como el caso de Perú, de México, pero o muy de larga data, como el caso de Guatemala, pero la sección de patrimonio inmaterial muchas veces se creó porque se firmó una convención, pero no se ha entendido que esa convención o que esa salvaguardia solo es posible si tiene fuerza política dentro del Estado, si logra realmente generar una intersectorialidad, si logra ponerse en diálogo con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Tierras. O sea, y yo creo que ese es uno de los puntos más neurálgicos y que se puede ver en conversaciones como ayer la de la lista, ¿no? No es un tema de que el Estado le quede mal solamente a estas comunidades o de que no haya habido un proceso participativo, sino que nosotros nos enfrentamos a un tema que realmente no ha cobrado la importancia y siempre estamos como en ese límite en el que se generan una serie de expectativas, pero que no se pueden cumplir simplemente porque para cumplirse se necesitan acciones de Estado de manera integral.
pasamos ahora, esto es solamente como unos contextos que quería darles para entrar ya a hacer ciertos cuestionamientos de los desafíos que tenemos comunes. Lógicamente, yo aquí no tengo respuestas, estamos simplemente haciendo un primer análisis. De aquí salimos para Brasil a una reunión en el marco de un encuentro que está haciendo el IFAN para celebrar el primer acto legislativo que tiene que ver con patrimonio inmaterial, creo que de la región, que se hizo en Fortaleza, y aprovecharon para hacer una actualización, una revisión de su política pública, y en ese marco nos vamos a encontrar los 15 países a discutir y a debatir lo que encontramos en estos estados del arte. Como abrebocas les traje yo, como les digo, son preguntas, no son respuestas. O sea, esta imagen es para entender que vamos todos como en ese barco, muy alegres, muy felices. Esto es una fiesta bellísima de Ecuador, que tiene que ver con todo el tema de la pesca. Creo que así vamos en el Crespial, pero no sabemos qué tormentas se nos vienen, y las preguntas que pongo son para ver y medir el nivel de la tormenta. Entonces, lo primero es comprender que el patrimonio inmaterial es un tema político, no podemos desprenderlo de eso, y tenemos que entender que para poder conocer, para poder medir y para poder evaluar y para poder redireccionar nuestras políticas públicas hay que hacer un análisis de contexto sociopolítico. No vamos a entrar aquí a debatir porque no hay tiempo, pero nosotros estamos viendo que estamos en un periodo de transición. En muchos de los países de América Latina hubo un avance, digamos, de la izquierda con unas ciertas apuestas en términos de participación ciudadana o en términos de democracia, muchas de las cuales entran en crisis, y todo este contexto sociopolítico hay que entenderlo porque todo eso redunda finalmente en nuestras políticas culturales de manera muy fuerte. La relación entre la nación y lo local, que era lo que estaba contando ahora, yo me pregunto, ¿son el mismo país? Muchas veces, bueno, yo trabajé, a varios ya les he contado, en el Ministerio de Cultura de Colombia, y lo leyó Luis, y desde el escritorio y desde los grupos que estamos, digamos, en una ciudad, en el centro, haciendo las políticas, muchas veces realmente no entendemos la dimensión de lo que ocurre en lo local. Si bien yo soy hija del camino, yo nací hija de sociólogos caminando el país desde muy pequeña y tuve la oportunidad de primero sentir lo que le pasaba a la gente en las comunidades antes de entrar al Estado. Muchas veces me vi perdida en el Estado porque olvidaba de dónde era mi aprendizaje real y hacia dónde quería yo ir, ¿no? Cómo trabajar con las comunidades de verdad. Porque no es un tema solo de comunidades, sino de gobiernos locales. Lo que ocurre en la localidad a veces es tan distante de lo que ocurre en la nación, porque además la nación está en juego con las políticas internacionales, lo cual hace que se tomen una serie de decisiones que no se está midiendo lo que pasa realmente en las localidades. Entonces, yo a veces andando en mi propio país llegaba a un sitio y decía, esto es otro país. Y cada vez que llegaba a un sitio decía, esto es otro país. Y lograr gestionar el patrimonio inmaterial de la cantidad de países que tiene cada uno de nuestro país es un reto muy grande. Y creo que ahí todavía nos falta mucha distancia para lograr que esas políticas nacionales, esas leyes nacionales recojan realmente las necesidades de lo local, y también para que haya un diálogo efectivo entre lo local y lo nacional. A ver, para México, ¿cómo se diría? Gobierno federal y está… No. Es que aquí en México se habla distinto, pero esta siguiente pregunta entre gobierno y Estado no tiene que ver con lo nacional y lo local, sino con las políticas de largo aliento, lo que llamaríamos un Estado, que creo que todavía en América Latina han habido muy pocos estados, la mayoría estamos en periodos de gobierno. Lo que nos ha ocurrido a todos o les ha ocurrido a todos, y que lo decía ayer el volador, decía cambio de gobierno. Entonces, si bien hay unas políticas establecidas,
todavía los funcionarios no tienen, o puedo decirlo porque también fui funcionaria muchos años, no tenemos la capacidad de pensar a largo aliento y se hacen políticas a muy corto aliento que además cada gobernador o cada ministro o cada secretario entran a cambiar. Entonces, cuando yo estuve ese tiempo, que fueron casi 10 años, sí di una pelea grande por marcar una diferencia entre gobierno y Estado. Si bien yo tenía a la ministra solo a 2 cargos, sí intentaba que las políticas que se establecieran marcara un Estado, si bien el gobernador de turno me podía decir haga esto o haga lo otro. Y yo creo que eso es un aprendizaje que tenemos que tener todos y que es importante, y es empezar a pensar en términos de Estado, no de gobierno únicamente. Pero en América Latina es un desafío. Ahora pasamos al tema institucional. Como ya lo expliqué un poco más largo, las políticas ya existe, podríamos decir, en los 15 países, una legislación y unas políticas públicas de patrimonio inmaterial, pero son muy incipientes, son unos pequeños bebés, y ustedes saben que para criar hay que acompañar a los bebés hasta una edad madura. Y ese es un reto y un desafío muy grande porque los bebés y las políticas tan incipientes son mucho más vulnerables que ya unas políticas mucho más fuertes y establecidas. La duplicidad de funciones, yo creo que eso nos pasa a todos y ya raya con las caricaturas. Muchas veces en el mismo ministerio, en la misma secretaría, 5 entidades o 5 funcionarios tienen las mismas funciones, no terminan de saber los límites, hasta dónde llega la función del uno, hasta dónde llega la función del otro, cuándo empieza a operar el uno o el otro, y creo que eso también se debe a una falta de planificación en un sentido amplio, digamos, de que en nuestra región todavía tenemos mucho que aprender sobre planificación, todavía trabajamos mucho sobre la improvisación, justamente también por este tema de las políticas nuevas. El tercer desafío es el tema de los recursos. Y aquí no hablamos solamente del dinero, sino lógicamente de los recursos humanos. En muchos de los países que estoy visitando o que entro en conversación, es impresionante cómo son la gestión del patrimonio inmaterial de todo un país puede recaer en 3, en 5, en 15 personas. Y cuando no hay además estos sistemas nacionales de cultura, pues esto se vuelve casi que acciones quijotescas que dependen de la cantidad de energía y de las capacidades que tenga una persona, pero no de una institucionalidad. Entonces creo que el tema de recursos humanos es obviamente un gran desafío, porque además todavía hay una gran dificultad de parte de los gobiernos o de nuestros gobernantes en entender la importancia y la necesidad de que hayan equipos humanos para trabajar esto. Es como que, bueno, logran entender qué es el patrimonio, logran entender que es necesaria una institucionalidad, porque además así lo dice la convención, pero dicen, pero bueno, pero ya con 2 personas, pero ¿por qué se quejan tanto? Pero eso es más que suficiente, pero ¿qué es lo que quieren hacer en realidad? Pero yo no veo resultados, ¿no? Todos, creo que son frases que todos hemos oído varias veces, pero sí pienso que un recurso humano competente, con perfiles adaptados a lo que se está necesitando, además, creo que encontrar los perfiles para estos equipos no es algo tan sencillo, porque no necesariamente son académicos, no necesariamente son únicamente científicos sociales, no necesariamente son gestores o promotores. Creo que estamos teniendo que crear un perfil específico y un perfil específico que en general no ha trabajado desde el Estado. Digamos que esa también fue un poco mi experiencia. Yo vengo de una familia donde toda mi familia son científicos sociales y todos son un poco anti-Estado. Y yo fui la única que empecé a trabajar desde el Estado y era bien extraño entender que una persona que había sido como tenido trabajo de campo desde chiquita, empezar a trabajar desde ahí, y la cantidad de luchas que tiene que hacer este tipo de perfiles para explicarle al administrador que el convenio se va a firmar directamente con la comunidad, y el administrador dice, pero es que yo puedo terminar en la cárcel porque esa comunidad no sabe manejar
el presupuesto y tú le tienes que decir, bueno, es que le vamos a enseñar y lo vamos a acompañar. Son una cantidad de luchas, o sea, yo siento o pienso que este tipo de perfiles cambian un poco la manera en que debe trabajar el Estado en la gestión del patrimonio inmaterial. Y bueno, el tema de la inversión es un tema bastante interesante. Muchos países han generado formas específicas, si no me equivoco, para no seguir aquí pegada, Costa Rica y Colombia, que creo que crearon un impuesto específico. En otras partes se han hecho grandes vinculaciones o grandes avances con empresa privada, pero ahora estábamos hablando con el compañero de Abrit, que yo escuchándolo ayer decía, bueno, es que en Europa de pronto es mucho más posible buscar financiación, pero aquí muchos de los posibles inversionistas, sea el mismo Estado, están atravesados o por politiquería o por intereses privados que no siempre coinciden con los intereses públicos. Entonces, conseguir financiación no es un tema solamente de salir a tocar puertas, sino es un tema también ético, es un tema muy complejo, es un tema donde en nuestros países te enfrentas a la corrupción muy fácilmente. Diferentes actores del patrimonio cultural inmaterial, articulación o desarticulación. Yo creo que todos los que hemos trabajado en el Estado nos inscriben aquí una cosa que dice articulación. Y vaya usted y trate de articular, se sienta uno con el funcionario que trabaja en el sector económico y que realmente no entiende tu lenguaje por más esfuerzos que hagas, después te sientas con el de agricultura. O sea, es una cantidad de lenguajes en el mismo Estado, incluso personas con la misma ideología o con los mismos tintes políticos, pero que ponerse de acuerdo es muy difícil. Justamente también quizás porque la desintegración del Estado viene desde nuestra forma misma cultural de entender las políticas públicas, por lo que no es solo la política de patrimonio inmaterial la que es incipiente, sino es nuestra forma de hacer política. Entonces, en las reuniones de ministros se pueden poner de acuerdo en muchísimas cosas, pero cuando eso baja a nuestros sectores más técnicos, es realmente bien complicado ponerse de acuerdo. Lógicamente hay muchísimas experiencias positivas y estamos haciendo una recolección de buenas prácticas en la región y estamos identificando muchas experiencias intersectoriales donde ha funcionado realmente esa articulación, pero sigue siendo un reto. Ahora nos vamos a lo conceptual. Una de las cosas que me ha impactado muy positivamente del Congreso, y por eso no empecé con el marco conceptual, es que pocas veces he visto tanta gente que nos entendamos en lo conceptual por lo menos, o sea, en la base con la que vamos a trabajar. En muchos países, en muchos sectores, en muchas localidades, todavía no se entiende qué es el patrimonio inmaterial, qué es la salvaguardia, o sea, las cosas básicas con las que tenemos que trabajar. Pero si ya te adentras un poco más en términos más complejos, como el del multiculturalismo o el de la interculturalidad, que está en la gran mayoría de las constituciones de todos estos 15 países, alrededor de ese concepto hay muchísimo debate y hay también muchísima politiquería. Hay muchísimo utilitarismo de esos conceptos, pero realmente políticas, marcos legislativos que nos permitan trabajar desde el multiculturalismo, todavía nos falta mucho. Los ámbitos del patrimonio inmaterial, como ustedes saben, la Convención plantea 5. Cada uno de los 15 países ha desarrollado, la gran mayoría, por lo menos el 80%, esos 5 en 10, en 15, en 13, en 20, han tratado de ir mucho más allá de esos 5 planteados por la Convención. Pero cuando tú haces el ejercicio de mirar, no sé, cualquiera de los países que han desarrollado 10 ámbitos diferentes, cada uno de ellos tiene en sí mismo una gran complejidad y por eso son temas neurálgicos intersectoriales. Porque si te vas a trabajar con el tema de conocimientos tradicionales, en la mayoría de los países hay políticas o hay avances de políticas de conocimientos tradicionales que están en otros sectores, en el sector ambiental por lo general, en el sector de salud. Entonces,
si bien ya entender lo vasto que es el patrimonio inmaterial es difícil, ya te metes con cada uno de los ámbitos y cada uno de los ámbitos es un mundo todavía más complejo. Entonces creo, ¿cómo voy de tiempo? Vale, entonces, y entender la dimensión de cada uno de ellos también es un reto. El tema que nos desvela a todos, ¿el patrimonio cultural se puede entender como un concepto integral? Esta pregunta nos la hemos hecho todos. La gran mayoría de institucionalidades de patrimonio inmaterial están insertas en institucionalidades más amplias y que llevan un recorrido muy grande en patrimonio material. Creo que todos hemos tenido el reto de explicarle a los arquitectos qué es patrimonio inmaterial, que el patrimonio inmaterial tiene lógicas diferentes, que el patrimonio inmaterial parte de conceptos básicos diferentes, el solo hecho de que el patrimonio inmaterial lo define y lo define la comunidad y no los expertos es una diferencia muy grande. Pero eso que implica una cantidad de metodologías, de abordajes, de concepciones, es muy difícil de entender. En estas buenas prácticas que estamos mirando, sí estamos viendo en la región muchísimas experiencias muy interesantes en las que realmente se ha partido de un concepto integral. Y algunas instituciones que han logrado una articulación y una comprensión de los términos desde un punto de vista integral. Pero me sigue pareciendo válida la pregunta, ¿es realmente un concepto integral o es mejor que dividamos el camino o es mejor que dividamos el camino para generar las metodologías y las políticas específicas y después nos encontremos? Aquí me voy a detener en un caso que me parece interesante contarles. Todavía muchos de mis casos son colombianos, el próximo año si me invitan o en 2 años espero traerles muchos otros casos de otros países. En Colombia existe un macizo que es diferente a los Andes, que compartimos casi todos los países de Sudamérica, que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. En 1979 fue declarado Reserva de la Biosfera por su gran riqueza y diversidad cultural y ambiental. Allí es el territorio de 4 pueblos ancestrales. Estos 4 pueblos, como ustedes saben, en Colombia ha habido un conflicto armado de más de 50 años y este territorio ha sido afectado por megaproyectos, conflicto armado, políticas estatales, de manera que el territorio ancestral se ha reducido muchísimo. Estos 4 pueblos tienen un mandato de origen que le llaman la ley, un mandato de la naturaleza que le llaman la ley de origen, y toda su cosmogonía, su organización social está basado en ese mandato. El mandato que ellos tienen finalmente es cuidar la naturaleza porque es un pulmón del mundo o es el corazón del mundo y de esta manera ayudar al mundo a cuidar la naturaleza. Entonces ellos han tenido muchísimas luchas, más o menos desde los años 80 comienzan a organizarse y finalmente, no les puedo hacer toda la historia, llegan más o menos en el 2008 al Ministerio de Cultura de Colombia y dicen, nosotros necesitamos que nos ayuden a proteger el territorio ancestral. La primera pregunta que hace la ministra es que nosotros no somos la institución encargada del territorio, tienen que irse a otro. Y ellos dicen, no, es que ya hemos ido a muchos, hemos analizado, los mamos, que son sus autoridades espirituales, han hecho la consulta y dice que es con ustedes tienen que ayudarnos a resolver. Esto se volvió un reto y un desafío muy grande de articulación, participamos 3 sectores distintos dentro del sector de cultura, 5 ámbitos o instituciones diferentes. Después de un proceso muy largo, ellos dicen, bueno, nosotros lo que queremos es que nos ayuden a proteger el sistema de sitios sagrados de la sierra, que además después te empiezan a explicar que está conectado con un montón de sitios sagrados en nuestra región, o sea, casi que podríamos hacer un mapa de sitios sagrados de la región, que nos permitan la devolución de objetos sagrados y que nos den el manejo consensuado o conjunto de un parque arqueológico que está en manos del Instituto Colombiano de Antropología de allá. Esto nos planteó a nosotros, cuando empezamos a revisar la legislación, no había manera
de poder atender esa solicitud. La legislación arqueológica, la legislación de objetos, la legislación de parques naturales, la legislación de patrimonio inmaterial, íbamos todos por vías distintas. Sin embargo, se ha hecho, porque ya no tengo tanto tiempo, un proceso muy largo en el que sí podemos empezar a entender que es un concepto integral. Pero ese concepto integral no quiere decir que lo definimos nosotros, los expertos, los funcionarios, los académicos, sino que de pronto lo deben definir son las comunidades. No me falta mucho, así que estamos bien. Bueno, PCI y desarrollo sostenible se nos ha vuelto casi una muletilla, sin embargo sabemos que si no se logra, para mí la relación entre patrimonio inmaterial y desarrollo sostenible es como una culebra que se muerde la cola. O sea, sin desarrollo sostenible no es posible la salvaguardia del patrimonio inmaterial, pero la única manera de lograr un desarrollo sostenible es salvaguardando nuestro patrimonio material. Sí creo, y finalmente es por lo que trabajo en este tema, que el desarrollo local es la vía que podemos tener en el mundo para lograr la sostenibilidad cultural, ambiental y pues finalmente del planeta. Y ese desarrollo local pienso que solamente se logra desde el fortalecimiento de las identidades. Yo sé que soy un poco romántica, pero bueno. Y en ese sentido, el otro desafío es qué entendemos por desarrollo local en la región. Y ahí es nuevamente donde se cruzan un montón de variables, un montón de necesidades, un montón de problemas económicos. Esto va desde la globalización y en términos de todas las negociaciones que se hacen en el mundo, en términos de políticas económicas, hasta lo más central y lo más local que puede haber. El caso que contaba ayer el personaje de Voladores es un ejemplo que nos muestra eso, ¿no? ¿Qué es desarrollo local para él? ¿Qué es desarrollo local para la cervecera? ¿Qué es desarrollo local para el municipio? Todos están pensando en desarrollo local, sin duda, pero ahí vemos un ejemplo en el cual no se está beneficiando claramente los Voladores, de pronto sí la empresa, no sabemos la institución. En términos ya de la gestión del patrimonio inmaterial, solo me voy a detener en algunos. Patrimonio cultural inmaterial en riesgo. Esa es una de las solicitudes de los núcleos focales para la Secretaría Técnica del Crespial. Es un tema, una vez más, que no hay soluciones escritas. La Secretaría de la Convención tampoco tiene grandes documentos. Es difícil encontrar realmente acciones de salvaguardia efectiva para contextos en riesgo. Nuestra región está atravesada por, como aquí lo saben muy bien, por desastres naturales y según las predicciones se nos vienen varios desastres naturales. ¿Cuál podría ser el papel de la gestión del patrimonio inmaterial en esa reconstrucción del tejido social después de un desastre, después de un conflicto armado? Es uno de los temas que más necesidad tenemos, pero donde menos respuestas tenemos. De la documentación a la salvaguardia, ¿dónde estamos? En los estados del arte se ve que la gran mayoría de países han hecho grandes esfuerzos, grandes avances, tienen metodologías de registro, de documentación, digamos, tienen más o menos políticas bastante efectivas sobre el tema, pero de ahí a la salvaguardia yo pienso que hay una brecha importante y me gustaría mucho que se pudiera abrir un debate de realmente quién está salvaguardando, si estamos logrando salvaguardar, si los planes de salvaguardia son efectivos. En este momento estamos haciendo una sistematización de metodologías de planes de salvaguardia. Entiendo que solamente Colombia y Brasil han hecho evaluaciones de planes de salvaguardia y se abren otro mundo de preguntas sobre la sostenibilidad, cuánto debe durar un plan de salvaguardia, todo lo que implican las declaratorias y ese efecto perverso que también hemos visto ya todos. Por último, los indicadores y la evaluación. Si estamos hablando de políticas públicas y de políticas públicas efectivas, tenemos que tener unos indicadores claros y tenemos que tener unos sistemas de evaluación. Y esto, pues evidentemente es un reto.
La Secretaría de la Convención acaba de hacer un ejercicio que creo que fue dirigido por Harriet, que explicó un poquito ayer, o que tuvo que ver, el marco de resultados en el cual se generaron un número bastante alto de indicadores para los países, porque la pregunta que se hace a la Secretaría y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuál es el resultado? ¿Se puede medir realmente el resultado de la salvaguardia? ¿Cómo hacemos para medir el resultado de la salvaguardia? El resultado de la salvaguardia son indicadores económicos, indicadores de condiciones de vida o son indicadores espirituales o son valores simbólicos que se han revitalizado. ¿Y cómo medimos un valor simbólico? ¿Cómo medimos si el significado de un patrimonio inmaterial aumentó en una comunidad o no? Lógicamente es un reto. Y ya para terminar por el tiempo, la Convención no se cansa y la Secretaría no se cansa de insistir en el tema, lógicamente, de la participación comunitaria. Pero el primer debate es qué entendemos por comunidad. Y bueno, si nos metemos en la academia, creo que salen muertos incluso, porque ahí se agarran pues de las mechas tratando de entender qué es comunidad. Los que estamos más en lo institucional, cada país entiende por comunidad algo distinto. Las comunidades tienen que ver con sus marcos legislativos, o sea, el concepto de comunidad, con sus marcos normativos, con sus luchas históricas, con sus movimientos sociales. Entonces, no podemos hablar de comunidad. Cada país, cada región e incluso cada localidad puede entender la comunidad de una manera distinta. Y si ese concepto es tan difícil, pues el de participación comunitaria aún más. Y ahí solamente contarles lo legítimo, lo representativo, lo legal. Ayer cuando estábamos escuchando lo de la lista representativa, nos preguntábamos con Ana Mata de Salvador. Bueno, ¿hubo proceso participativo? No lo hubo, porque muchas veces el Estado, además, en su ignorancia y en su inocencia también, puede que haga un proceso participativo, pero resulta que lo hizo con una parte de la comunidad. ¿Qué es legítimo en una comunidad y qué es legal? Muchas comunidades tienen claramente definidas sus autoridades morales y sus autoridades políticas y te pueden decir claramente, si usted va a hablar sobre el tema de tierras y del artículo, hable con la autoridad política, pero si usted va a hablar sobre el tema espiritual, hable con la autoridad moral. Muchas comunidades tienen una organización social que permite saber quién toma las decisiones y entonces quién es legítimo para tomar decisiones. Pero hay muchas otras comunidades que no. O por poner el caso de los afro, eso se complejiza muchísimo más. Entonces, yo creo que este es un debate bastante interesante cuando tú quieres empezar a trabajar con participación comunitaria real, efectiva, qué es legal, qué es representativo y qué es legítimo. Y finalmente, la Convención nos plantea trabajar con la más amplia participación posible, pero muchos países han llevado esto a no es trabajar con la comunidad, es trabajar desde la comunidad. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Buen día, Carlos Villaseñor. Bueno, Adriana, yo creo que sí, específicamente para hacer mucho énfasis en esto que mencionabas del patrimonio en riesgo, porque efectivamente yo vengo regresando recién de Oaxaca y estamos viendo que producto de los sismos del 7 y 19 de septiembre hubo profundas afectaciones en las estructuras de los patrimonios culturales inmateriales de las comunidades, en donde hubo pues casos como el de Juchitán, donde se cayeron el templo, la escuela y la casa de cultura, es decir, 3 espacios de negociación simbólica y de articulación social y de ponerse de acuerdo y de construir sociedad sumamente importantes. Y efectivamente la dimensión del daño que tiene el patrimonio edificado ha concentrado los esfuerzos en su restauración física, dejando a un lado las consideraciones sobre el patrimonio inmaterial que está involucrado en eso. Y me parece que estamos corriendo un riesgo inmenso de, producto de las restauraciones, dejar a un lado la significación comunitaria que tienen esos inmuebles
y en el mediano plazo provocar la creación de unos elefantes blancos por la restauración que van a tener unos costos tremendos. Y por otra parte estamos viendo una inversión de recursos monumentales, se habla de 10,000 millones de pesos, que implica en muchos casos comunidades que hay que hacer desde cero y que se está pensando hacer cero. Me comentaban en Oaxaca que ya hay anuncios de que en muchas comunidades se van a construir casas de interés social de 60, 70 metros cuadrados de material, es decir, con varilla, con bloques, con cemento, cuando la vida comunitaria en esos espacios se desarrolla en la casa, pero se desarrolla a partir de una dimensión de un terreno, de unos materiales, de unas técnicas de construcción, de un diseño de los espacios. Entonces me parece que este punto que se toca del patrimonio en riesgo debiera ser una misión sumamente importante del Crespial, porque sí, efectivamente vamos a ver cada vez más con los cambios climáticos y con pues, los propios problemas que tenemos, como dices tú, temblores, maremotos, todas estas cosas. Creo que sí sería bien importante hacer conciencia de que al lado del patrimonio material es importante también atender de manera urgente las afectaciones al patrimonio material. Sí, gracias. Bueno, quería agradecer la participación de Adriana. Yo tenía una pregunta y un comentario. Una pregunta es, en todo el planteamiento que hiciste sobre el Crespial, o sea, ¿qué opinión existe sobre los derechos culturales? O sea, ¿cómo manejarlos en estos marcos? Porque me parece que son fundamentales justamente para entender y proteger, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Y por otro lado, con relación a lo que decía el colega anterior, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos muy preocupados por la salvaguarda justo del patrimonio en los contextos de riesgo. Se hicieron toda una serie de brigadas con antropólogos para acompañar la parte de los monumentos históricos, el derrumbe, donde quedaron las comunidades protegiendo, por ejemplo, sus santos, los bienes inmuebles, en fin, yo creo que sí es fundamental estar acompañando durante estos procesos a las comunidades en la salvaguarda del patrimonio, y ahí es un ejemplo claro, por ejemplo, de cómo el patrimonio material está muy vinculado en ese sentido con el patrimonio material. Pero me interesaba sobre todo saber qué opina Crespial sobre los derechos culturales. Gracias. Creo que la exposición que nos has dado da un muy buen mapa de ver qué tenemos en común, que sobre todo la parte de retos, creo que es importante poner los focos rojos cada vez con más claridad, ¿no? La exposición fue bastante ilustrativa en ese sentido. Quería preguntar sobre el concepto de patrimonio en riesgo, que comentabas que sobre todo se da por cuestiones de desastres naturales, pero también hay desastres sociales, comentabas la guerra, pero también los sistemas económicos, ¿no? Entonces, llama la atención cómo en las listas representativas la menos atendida, la menos cubierta, la que tiene menos registros, es justo la de patrimonio en riesgo. Se ha comentado mucho sobre esto, varios analistas han dicho que los estados parte no inscriben a esta lista porque pareciera ser que hace evidente su falta de acción sobre los patrimonios en riesgo. Ha sido muy analizado esta ausencia, ¿no?, de inscripciones en la lista. ¿Qué factores, qué indicadores desde tu perspectiva han incidido en que el patrimonio esté en riesgo, además de los desastres climatológicos? Tengo entendido que en gran parte el origen de la convención fue justamente sobre patrimonio en riesgo e ha sido la menos atendida. E eu queria saber um pouco o que você entende com esse perfil, porque você falou que não são nem pesquisadores das ciências sociais, nem apenas gestores. E
e que nunca trabalharam no Estado, mas que poderiam cambiar o Estado a partir da sua atuação. Queria que você elaborasse um pouco mais o que você entende que é o papel desses perfis na construção de um novo Estado. Obrigada. También yo creo que hace mucha falta como que meterse a trabajar más con las personas, porque sí, o sea, nosotros como estudiantes o investigadores, pues tenemos como que claro qué es lo que falla, cómo se van moviendo las cosas entre lo político, en los pueblos y todo eso, y lo que es el patrimonio, el PCI, pero muchas veces la gente aún le falta comprender estas cuestiones de cómo funciona el PCI y cómo va relacionándose tanto el patrimonio material con lo inmaterial, ¿no? Como lo son las iglesias, que también muchas veces con lo del temblor muchas personas se quejaban de que iban a reconstruir o darle prioridad según a las iglesias, ¿no? O decían que no importaban, que primero empezaran por las casas. O sea, era como una pelea entre todas las personas que pues sí querían ya salir del problema del temblor en Morelos, pero que también no se ponían como de acuerdo, ¿no? O sea, no se ve como que esta relación entre el patrimonio material y lo inmaterial, aún a las personas pues les cuesta como que comprender esa relación. Gracias. Hablabas hace un momento acerca de que si se trabajaba con la comunidad o desde la comunidad, y también de si las instituciones deben de hacer que los recursos o las acciones sean directamente a la comunidad o deban de pasar por medio de las legislaciones de los estados, de los municipios, dependiendo de los lugares de donde se provenga. En este contexto crespial, a nosotros como patrimonio, como manifestación en la lista, nos ha ayudado en la elaboración de un plan de salvaguardia. México también tiene una evaluación de su plan de salvaguardia en cuestión del mariachi. Ahí nos ayudó Lucas en este año precisamente, junto con la Secretaría de Cultura. Pero nosotros específicamente como elemento de la lista tenemos que sortear uno, el consenso de una manifestación que está a nivel mundial, hablo específicamente de la manifestación del mariachi. Dos, tenemos que movernos a través de las instituciones y de los 3 niveles de gobierno que hay, municipal, estatal y federal, para poder llegar hacia una institución en la cual no tenemos directamente voz ni voto, ni tenemos audiencia siquiera, porque nosotros no podemos llegar directamente a Crespial. Entonces, ¿qué es lo que hace Crespial o qué es el mecanismo que tiene Crespial para influir directamente con sus acciones dentro de lo que son las manifestaciones que ya están en estas listas? Se fue María Elisa, pero para que le digas, gran ausente el tema de los derechos culturales en mi exposición, 1000 disculpas, se me pasó. Efectivamente, para mí es uno de los temas más importantes. Y lo que vimos en los estados del arte es que varios países han tomado ese camino de que la gestión del patrimonio inmaterial se entienda en el contexto de los derechos culturales. Entonces, estamos haciendo un documento que después será publicado donde explica claramente cuáles países han tomado esa vía, cómo la han tomado, México entre ellos, según lo que está aquí. Y en la próxima vez que presente esto meto el tema y lo desarrollo más porque sí fue una ausencia total. En el tema del riesgo, hicieron varias preguntas distintas. No hay, como les digo, una teoría realmente, una conceptualización desde la Secretaría, ni todavía desde el Crespial, estamos hasta ahora construyéndola. En este momento justamente se está dando en Puebla un encuentro académico sobre patrimonio inmaterial y migraciones y conflicto, y está representándonos Lucas, quien está haciendo una ponencia y bueno, ya la subiremos digamos a la web para que la conozcamos todos. Nosotros estamos mirándolo desde 3 ámbitos, el tema de los desastres naturales, el tema del conflicto armado
el tema del desplazamiento, que no solamente es por conflicto armado, también por temas económicos, y se está mirando tanto desde, digamos, lo que ocurre como la caracterización o los diagnósticos de lo que le ocurre a la gente cuando pasa esto y de cuáles pueden ser las acciones de salvaguardia frente a esto, relacionado con tejidos sociales, relacionado, pero en los países se está mirando diferente, ¿no? Después del terremoto, Ecuador y Chile han generado unas primeras acciones que vamos a sistematizar y ponerlas también al conocimiento de los países. Para el caso de Colombia se está haciendo todo un trabajo con el tema del conflicto armado. Y cuando hablaste, Carlos, me recordaste un tema bien interesante como yo creo que les ha sucedido a todos, muchas veces los ministerios deciden que todo lo que es con comunidad va a patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces estábamos allí en el ministerio y llegó una delegación de un municipio en Colombia que fue afectado por la guerra y se les bombardeó, bueno, hubo una masacre, miles de asesinatos, violaciones, bueno, terrible, pero además se cayó, o sea, destruyeron la iglesia. Y para ellos era muy, pero muy, muy importante su iglesia, era un pueblo muy pequeñito. Ellas son las cantadoras de Bojayá, que fueron las que cantaron en el acto de acuerdo de paz que se hizo en Colombia. Y entonces ellas llegaron y pues lógicamente nos las mandaron a nosotros y ellos decían, no, es que lo que queremos es reconstruir la iglesia. Y volvían y decían, bueno, pero vayan con patrimonio inmaterial. Y ellos, no, es que queremos reconstruir la iglesia y nos generó un reto. No lo logramos, de hecho. Ellos querían declarar ese bien de interés cultural desde patrimonio material e inmaterial. Hicimos todo un trabajo, pero bueno, el Estado tiene sus limitaciones, pero me hiciste recordar eso, no es solo o sea, están totalmente ligados, ¿no? Para ellos, el trabajo de tejido social y de recuperación del tejido social era a través de volver a tener su iglesia, que había sido bombardeada. Respecto a tu pregunta de las listas, la respuesta que tú diste es la que está en el debate en este momento. Realmente los estados, los gobiernos no han logrado entender que la lista de urgencia es la más importante, se sienten, bueno, todo eso. Pero yo creo que hay un tema más de fondo y es que realmente no tenemos metodologías ni sabemos cómo atender los patrimonios en riesgo. Entonces, cuando tú te lees el expediente, cuando tratas de hacer un expediente para la UNESCO, finalmente te piden soluciones, pero es que no está tan claro cuáles son las soluciones. Y también yo creo que en los países, como nos llamemos, en vías de desarrollo, tercer mundo, bueno, ya hoy se nos dice diferente, ese límite entre lo representativo y lo urgente está muy desdibujado. O sea, ¿qué patrimonio en este mundo de hoy globalizado, con estos temas económicos, con estos temas políticos que tenemos en la región, se puede decir que es de urgencia o que es representativo? Yo nunca logré entender esa diferencia y de hecho en Colombia no hay dos metodologías ni hay dos listas, hay una y bueno, se trabaja como puede, pero yo creo que ahí hay una diferencia que es distinto. Es distinto el riesgo específico cuando hablamos de desastres, de conflictos, a estas dos listas. Y creo que la UNESCO también se lo ha planteado varias veces, ¿se necesitan las dos listas o debe haber una sola? La pregunta brasilera. Bueno, a mí me parece interesante un poco cómo están trabajando acá en México con el tema de lo multidisciplinario. Creo que por un lado hay que buscar esa complementariedad entre distintos perfiles. Es muy importante los abogados, los economistas, digamos las diferentes miradas, los que han trabajado en el sector ambiental, pero ¿cómo se logra hacer esa forma, o sea, o cambiar un poco la lógica del Estado desde esto? Pues no lo sé, yo creo que cada experiencia será distinta, pero yo creo que un poco los que hemos estado en esto nos ha pasado eso, ¿no? Porque en general en nuestros países la relación con las comunidades ha sido o desde la politiquería, digamos, o desde el paternalismo, pero la convención te está planteando una lógica diferente de trabajar
Y ese yo creo que es el reto, y eso implica funcionarios diferentes y eso implica cambios en el Estado. El cómo creo que es una experiencia de cada país. La chica se fue, la otra pregunta. Para la persona del mariachi, el funcionamiento del Crespial, el Crespial trabaja a través de sus núcleos focales. Nosotros digamos que no tenemos una relación directa con las comunidades, muy a mi pesar en ese sentido de lo que me gusta. El caso del mariachi fue un caso absolutamente, digamos, especial, en el sentido de que se escogen algunas veces algunas manifestaciones o algunos casos particulares para generar metodologías o para generar algún tipo de trabajo específico. Entonces se escogieron 2 casos para hacer para acompañar al Estado en hacer planes especiales, planes de salvaguardia, el caso del mariachi y el caso de Paucartambo en Perú, que no está en la lista, pero no es un caso recurrente. El Crespial tiene un fondo para proyectos, pero todo se hace a través del Estado, digamos, no hay un acompañamiento directo a las comunidades. Creo que con esto terminé las preguntas. Muy bien, agradecemos haber acompañado sobre todo a escuchar a Adriana Molano, y a nombre del Congreso le entregamos esta constancia por su participación en esta conferencia sobre el papel que está desempeñando el Crespial. Muchísimas gracias, seguimos con el programa y estamos